Buenas tardes. Lo que vamos a trabajar en esta clase van a ser las autonomías provinciales y la fragmentación del poder local en las múltiples provincias que van a empezar a emerger en el contexto nacional. También vamos a empezar a pensar estos dos proyectos políticos que se van a configurar en torno a este momento de inestabilidad política, que van a ser por un lado el unitarismo y por el otro lado el federalismo, que ya previamente, si pensamos en la idea del federalismo, ya estaban en boga hasta en ese momento, sobre todo en lo que es en el interior de las provincias del Río de la Plata, no así tanto en la provincia de Buenos Aires. Pero para poder pensar y reflexionar en torno a este proceso de estabilidad política del cual estamos refiriendo, tenemos que empezar a definir justamente qué es esto de anarquía política. Y si uno lo piensa, tenemos que pensar que fue un momento de pérdida de poder, de la inexistencia de un poder centralizado. Y es lo que va a pasar justamente luego de 1820, cuando en cada una de las provincias no va a existir un poder que las esté reglamentando, administrando de forma nacional, como lo fue en su momento el director supremo, que había sido elegido en la provincia de Buenos Aires, sino que cada una de las provincias van a ir configurando su propio territorio y también configurando sus propias instituciones políticas, definiéndolas a partir justamente de la elección de sus propios gobernadores, de sus propias reglamentaciones y de leyes, de la aparición justamente de la justicia local y de los jueces de paz, por otro lado. Pero sobre todo pensando que estas provincias ya no van a ser tan extensas como lo fueron en la etapa colonial, ¿no? Con estas intendencias que agrupaban varias provincias en su interior o varias entidades provinciales en su interior, y que ahora van a estar bien delimitadas territorialmente, aunque no definidas de la misma forma que en la actualidad y como nosotros lo podemos ver en el mapa actual, ¿no? El mapa argentino actual. Así como podemos pensar este desarrollo del espacio provincial, ¿no? Pero también de la administración provincial, legitimadas a partir de la creación de instituciones de poder a nivel local, también podemos pensar en la aparición de lo que se conocen como caudillos. Y en este sentido también tenemos que pensar no solamente en la fragmentación espacial, sino también en una fragmentación política. Es decir, que en este momento histórico estamos pensando que surgen en su interior líderes populares que van a ser gobernadores, también pueden ser gobernadores, que van a establecer una cierta relación con sus seguidores, con su apoyo popular, si se quiere, a partir de una lealtad personal. Van a construir un poder a partir de esas lealtades personales y que van a representar no solamente sus propios intereses, sino también los intereses provinciales, intereses que van a ser de tipo económico, políticos, incluso sociales, y que van a articular una forma de poder muy particular en cada una de estas provincias y que las va a diferenciar con respecto a otras, sobre todo si pensamos en esta idea de las diferencias que van a aparecer entre las provincias del litoral y también la provincia de Buenos Aires, que ya están marcadas ya desde el momento de la independencia del Río de la Plata. Si se quiere, podemos pensar en estos dos aspectos principales para reflexionar en torno a la anarquía del año 20. Cuando decimos anarquía del año 20, estamos diciendo que sí, hubo una anarquía de un poder centralizado, es decir, no hay una centralización del poder en una sola persona y que gobierna el resto de las provincias y las administre. En ese sentido estamos de acuerdo, y está en la historiografía nacional, se está de acuerdo en esa idea. La cuestión es que la anarquía se da a nivel nacional, pero no a nivel provincial, porque justamente lo que les acabo de decir es que a nivel local van a surgir estos líderes populares, también que de alguna manera se van a proyectar como posibles gobernadores, ¿no? Y que van a ser justamente poderes locales que van a dirigir y administrar a cada una de estas provincias. Entonces, por eso tenemos que poner en debate esta idea de la anarquía. ¿Anarquía en qué sentido? ¿Es una anarquía nacional o es una anarquía justamente provincial? No, en realidad en las provincias había poderes bien delimitados y bien definidos. A nivel nacional
cada una de las provincias perseguían sus propios intereses autónomos. Aún así, guarda, porque tenemos que pensar de que hay una idea de la conformación de un Estado nacional, es decir, de que en algún momento van a surgir justamente una administración superior que de alguna manera permita la participación de las provincias en algunas que otras decisiones. Y así es como van a surgir justamente los primeros proyectos políticos para pensar a la nación, para pensar las formas de gobierno que van a tener justamente esta nación en ciernes, es decir, estas provincias unidas de La Plata que comienzan a ligarse, si quiere, de forma regional en un momento, sobre todo para poder acordar alianzas que de alguna manera lleven adelante guerras, por ejemplo, con otras provincias. En este caso, por ejemplo, esto lo podemos ver en la batalla de Cepeda en 1820, contra la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y las provincias del litoral, que van a unar justamente y van a acordar entre sí para poder llevar adelante este enfrentamiento bélico. Pero por otro lado se está pensando justamente en cómo gobernar un territorio tan extenso que va creciendo y que se va conformando y delimitando provincialmente. Y en esta órbita diferentes proyectos políticos que van a ser antagónicos y que en la historia argentina se van a conocer de diferente manera. Por un lado se van a conocer como unitarios, como un proyecto político unitario, y por otro lado como los federales. Ambas tendencias políticas, y esto es algo importante para pensar, cuidado, porque estoy hablando de tendencias políticas, no estoy hablando incluso estoy hablando de proyectos, porque son una serie de ideas que llevan adelante una serie de estos caudillos, ¿no?, que van a surgir en las provincias, se van a definir como unitarios o como federales, porque se identifican con las ideas de cada uno de estos proyectos. Y de alguna manera no solamente van a identificarse, sino que se van a proyectar en función de ellas. Y van a llevar adelante medidas que beneficien a cada una de sus provincias de forma autónoma, si se quiere. Pero guarda, estamos hablando, como les dije, de tendencias o de proyectos políticos o ideas políticas, y son dos y opuestas. No estoy hablando de partidos políticos. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia sustancial con los partidos políticos. Los partidos políticos están definidos a partir del siglo XX y sobre todo porque tienen un programa de gobierno, porque tienen un proyecto político bien definido y ya tenemos la idea de una construcción nacional del poder. Entonces acá nos tenemos que hablar justamente, no podemos hablar de partidos políticos como una institución como lo conocemos ahora, ¿se entiende? O como instituciones o formas de representación política. En este caso podemos hablar de tendencias que van a surgir en que van a tener, diferentes seguidores en cada una de las provincias. Puede haber unitarios en la provincia de Córdoba, como también puede haber federales en la provincia de Córdoba. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Puede haber unitarios en la provincia de Buenos Aires, como también federales en la provincia de Buenos Aires. Es decir, sus seguidores, sus partidarios van a estar en todas las provincias. Pero a grandes rasgos nosotros podemos establecer dos diferencias o grandes diferencias en torno a cada uno de estos proyectos políticos que van a surgir a partir de 1820 y que van a configurar las formas de la inestabilidad política que va a ser muy importante y relevante, ¿no?, hasta 1860, y que van a confluir justamente en la conformación del Estado Nacional en 1862, ¿no? Y bien definido en torno a estos proyectos políticos que ustedes tienen que definir bien. En este caso podemos ver a los unitarios que de alguna manera definían en sus ideas, ¿no?, la centralización del poder como la base, ¿no?, para pensar a la unidad nacional. Es decir, para ellos el poder centralizado era un poder soberano que tenía que estar configurado en una provincia o representado en una provincia cuya autoridad iba a ser centralizada y de allí iba a partir iba a partir una legislación para el resto de las provincias, ¿no?, que de alguna manera iba a afectar la autonomía de cada una de estas entidades provinciales que habían surgido, porque se encontraba en una escala superior justamente este poder central
al cual justamente apostaba las ideas unitarias, ¿no? Para los unitarios la unidad del régimen era la garantía de la unión nacional. Y eso significaba justamente sobrepasar todas estas diferencias regionales que existían y sobre todo pensando en un desarrollo económico y social supranacional, ¿no? Por fuera de esas diferencias regionales. Entonces, la idea es pensar justamente a un poder central identificado con una provincia en particular, ¿no? Y que de alguna manera terminaba afectando, ¿no? A las autonomías provinciales. Los federales justamente era una tendencia opuesta justamente a esta aparición de un poder centralizado cuya legislación iba a afectar a los poderes locales. El federalismo apostaba, ¿no?, a una organización estatal en donde se respetaran las autonomías provinciales y cada una de las provincias pudieran decidir en materia de legislación nacional, en materia de legislación local, en cuanto a las atribuciones que iba a tener esa autoridad superior, porque si bien defendían su autonomía provincial con respecto al punto de vista económico, al punto de vista político y social, querían de alguna manera y apostaban por la idea de la creación de una autoridad superior. Pero si esa autoridad superior respetaba en tanto y en cuanto las autonomías provinciales. Y esto es importante, porque esa quizás es la raigambre de su diferencia con respecto a los unitarios. Pensamos la diferencia con respecto a los unitarios si se respetan esas autonomías provinciales que ya se venían configurando tiempo antes. Si se respetaban, seguramente permitirían la conformación de un poder centralizado. Esto justamente de alguna manera terminaba por adecuarse, ¿no?, a los intereses de cada uno de los caudillos locales que estaban, ¿no?, gobernando cada una de las provincias del interior y del litoral sobre todo. Y ese poder centralizado por lo general, ¿no?, estaría representado, ¿no?, y cuando pensamos en el unitarismo, estaría representado justamente en el Partido del Orden, que es el partido que surgió en la provincia de Buenos Aires y que va a definir una serie de reformas al interior de la provincia de Buenos Aires a partir de 1824, con la llegada al poder de Bernardino Rivadavia. Acá justamente hago mención al respecto, ¿no?, de esta feliz experiencia que va a vivir la provincia de Buenos Aires con la aparición, ¿no?, de esta figura, de este personaje político, Bernardino Rivadavia, que va a llevar adelante una serie de reformas de modernización de la provincia a partir, por ejemplo, de un préstamo de la banca Baring, en este caso, un préstamo inglés, a la provincia de Buenos Aires, que iban justamente a pagar ese préstamo a partir del alquiler de las tierras bonaerenses a los terratenientes. Esto obviamente quedó, esto quedó justamente no se pudo llevar adelante. En realidad el préstamo se llevó adelante, pero no se pudo pagar, justamente porque ese alquiler que se le debía cobrar a los terratenientes nunca fue recuperado en su totalidad, ¿no? Pero bueno, llevaron adelante una serie de reformas este Partido del Orden, pero por otro lado también, de alguna manera, podemos ver cómo esta experiencia que va a vivir la provincia de Buenos Aires en cuanto a las formas de gobernarse a sí misma al interior, respetando sus propias decisiones políticas y económicas, de alguna manera iba a definir también cómo, o iba a ser en realidad un ejemplo de cómo las otras provincias también iban a articular su propio poder en defensa de sus propios intereses, porque es eso lo que va a hacer también la provincia de Buenos Aires con posterioridad. Entonces, bueno, la idea de que ustedes es que puedan observar este proceso, este periodo político, ¿no?, importante en la historia nacional, ¿no?, como un momento de inestabilidad política, pero un momento en donde hay poderes locales, que han surgido esos poderes y que se están llevando justamente adelante proyectos políticos o ideas políticas que de alguna manera van a articular lo que con posterioridad va a ser justamente el unitarismo y el federalismo en el territorio nacional.